Bueno, qué nochecita, ¿cómo te va, Diego? Buenas noches. Señor Johnny, ¿cómo estás? Noticia de último momento la va a dar Carolina Amoroso. Caro. Compañeros, se confirma la liberación, el rescate de los asilados venezolanos en la Embajada Argentina en Caracas. Así lo confirmó el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en una operación que María Corina Machado ha descrito como épica. Se habla de una extracción, una operación mediante la cual lograron sacar de ese territorio a los 5 colaboradores estrechos de María Corina Machado, que por cierto vivían desde hace más de un año en una embajada cárcel, ahora en el último ¿Te acordás, tiempo? Johnny? Súper asediada. Sí. Me acuerdo que le cortaron la luz, le cortaban la luz. Hace 5 meses que no tenían electricidad. Sí, señor. Sí, le Pero, cortaban la luz, los invadían. ¿Qué operativo de Estados Unidos? ¿Se sabía, se preveía, claro, que algo así podía pasar? Yo no sé cuántos antecedentes tiene la relación con Estados Unidos y por supuesto Venezuela. Bueno, vos fíjate que en los últimos días la verdad es que no teníamos información al respecto. Sí había pedidos de salvoconductos por la situación humanitaria, ¿no? Estas eran personas que no tenían acceso a medicamentos. Bueno, fíjense ustedes, ahí está el comunicado del secretario de Estado, Marco Rubio. Estados Unidos celebra el exitoso rescate de todos los rehenes retenidos por el régimen de Maduro en la Embajada Argentina en Caracas. El régimen ilegítimo de Maduro ha socavado las instituciones venezolanas, violado los derechos humanos y puesto en peligro la seguridad regional. Expresa la gratitud a todo el personal involucrado. Entenderán que esto no tiene mayores especificidades. Pero mirá lo que dice, tras una precisa operación, o sea, cine. Esto es una extracción, absolutamente. ¿Cómo lo habrán Esto, sacado, no? Conforme a lo que dice Estados Unidos, es una extracción. ¿Qué quiere decir esto? Ahora el régimen, y ya desde temprano, para quienes venimos siguiendo las versiones desde les diría, muy temprano a la tarde de hoy, el régimen está instalando que esta es una liberación negociada. Es decir, que María Corina Machado claudicó ante ciertas cosas, negoció ciertas cosas con la mediación de los Estados Unidos y que el régimen cede logrando la liberación y el traslado a territorio norteamericano conforme a lo que está diciendo Rubio. Esa versión, ¿qué haría María Corina Machado? Que encima ganó su candidato, González Urrutia, y ni siquiera pudo asumir. ¿Cuál sería la negociación? Entiendo que es lo que va a instalar el régimen de Venezuela, pero digo, inchequeable, ¿no? Todo eso. Absolutamente inchequeable, como todo lo que intenta instalar el régimen, pero quiero decir que hay que tener mucho cuidado con la reproducción ciega de estas versiones del régimen, porque el régimen incluso ha sido muy hábil en filtrarla en medios tradicionales, no más allá de sus propagandistas, que por supuesto no tienen legitimidad alguna. Estos son liberados, Caro. Estos Johnny. son los liberados, exactamente. Bueno, ahí está Magali Meda, está Claudia Macero, está Pedro Urruchurtu. Con algunos de ellos tengo diálogo bastante frecuente. Lo que pasó en la tarde de hoy es que quienes intentábamos corroborar la información obviamente no pudimos establecer contacto con ellos porque claramente hubo un operativo de blindaje informativo justamente para que se canalizara la información, Caro, por las vías oficiales. ¿No se sabe dónde están ahora? Bueno, lo que ha precisado el secretario de Estado, Marco Rubio, es que están en territorio norteamericano. Esa es la única... Mirá vos. Es la única precisión que tenemos. Pero imaginemos cómo pudo haber sido, porque era una embajada absolutamente vigilada. Las 5 personas más vigiladas de todo Venezuela. Sí. ¿Cómo habrá sido esa operación? Para película. Es que te digo que es de cine de verdad. No sé cómo en helicóptero, no sé de qué forma, porque tenés ahí al régimen bolivariano controlando para que no salgan. Lo habrán sacado y además lo tuvieron que sacar del país, que tampoco debe haber sido fácil. Absolutamente, ¿no? Pero fíjense de qué habla esto, por eso digo, estemos muy atentos a la cacería de brujas que pueda venir ahora. Y a los operativos que se van a desprender de la paranoia del régimen hacia adentro de sus filas. Porque esto probablemente hable de un quiebre incluso en los servicios. No estoy diciendo... O sea, dicho de otro modo, van a endurecer las condiciones de vida de los que están rehenes encerrados por toda Venezuela. Y va a empezar una purga o una persecución interna. ¿Estás sugiriendo que hubo colaboración de una parte de los servicios secretos? Me cuesta mucho creer que una operación de estas características se pueda hacer sin que es importante eso, porque sería una primer fisura para... No sé, me cuesta mucho creer, esto es una especulación, esto no es información. Corina Machado, a ver. Una operación impecable y épica por la libertad de 5 héroes de Venezuela. Mi reconocimiento y agradecimiento infinito a todos los que la hicieron posible. Vamos a liberar a cada uno
de nuestros 900 héroes presos, los presos políticos que se contabilizan según el Foro Penal, por esta tiranía y a 30 millones de venezolanos. Y con la libertad vendrá el cambio irreversible a una Venezuela de prosperidad, justicia y paz. Claro, Bien. sería bueno recordar, justamente en este contexto, que hay un argentino secuestrado. Sí. Estamos hablando del gendarme Nahuel Gallo, Sí. si no me equivoco, Sí, ¿no? sí. Sí, que está en condición de desaparición forzada, y lo quiero decir en estos términos con todo lo que eso significa para la historia de la República Argentina, porque primero Nahuel Gallo no tiene un acceso a una defensa como corresponde. Por supuesto, este es un país donde hay ausencia de Estado de Derecho, ¿no? ¿Se sabe Claro. dónde está exactamente? El paradero de Nahuel Gallo no está precisado. Bueno, listo, está chupado por el Está régimen. chupado por una dictadura. Por eso es digo- una dictadura. Sí, hubo en su momento una prueba de vida Sí. coordinada con En la el Embajada Argentina, pero nada más que eso. Entonces Una eso foto no en la es un preso prisión. político. Ese es un Exacto. chupado por una dictadura, ¿eh? Sí. Sí, No, absolutamente. no tiene ningún amparo legal, no tiene representante legal, nada. Es Bueno, lo que perdón, siempre como- decíamos acá, detenido, desaparecido. Sí, perdón, Caro. Sí, no, perdón. Como buena parte de los presos políticos, Diego, vos sabés que parte del juego del terror del régimen es no solo perpetrar torturas de todo tipo sobre quienes toma o secuestra, sino también perpetrar la tortura de la incertidumbre y la ausencia total de información sobre las familias y sobre quienes están velando por la situación, entre otras personas, de Nahuel Gallo. No es el único extranjero que la dictadura ha chupado o ha tomado. Y marco esto porque los extranjeros se volvieron en una pieza de canje para el régimen de Nicolás Maduro. Ahora, yo digo, no tiene antecedentes, es una sorpresa lo que hizo Trump, el gobierno de Trump, cómo se metió en Venezuela. No se sabía que estaba tan tensa la relación entre Maduro y Trump. No había señales tan claras de que podía intervenir. ¿Qué pasa con eso, Caro? Bueno, primero lo que pasa es que vos tenés un secretario de Estado cada vez más empoderado, un hombre que se llama Marco Rubio, que es un hombre que desde hace años tiene como bandera el enfrentamiento abierto contra las tiranías de América Latina. Sí. Sí, Cuba y Venezuela. justamente Y Nicaragua. hijo de cubanos, ¿no? Es un tema personal para él. Descendiente Claro. cubano, está muy bien lo que marcás. Es un tema personal también contra la tiranía nicaragüense. Lo que entiende es que quizás, y me imagino que esto debe venir de alguna evaluación, hay algún punto de debilitamiento para la dictadura de Maduro que solamente se está sosteniendo con la fuerza. Esto también es un golpe muy fuerte a una figura fuerte del régimen que es Diosdado Cabello. Diosdado Sí, Cabello hoy Cabello. tiene responsabilidades formales. Diosdado Cabello es el ministro del Interior. Diosdado Cabello tiene a cargo las fuerzas. Si en efecto se produjo esta operación y si en efecto esta un golpazo. operación cuenta con la colaboración o con algún quiebre en las filas internas del régimen o en los servicios del régimen, Ahora, Caro, Atención. Esto puede ser un parteaguas, efectivamente eso es un hito y claro. vamos a ver cómo evoluciona. Está ¿cuál Gonzalo podría ser la Báñez. respuesta, no? Ah, pero está Gonzalo, está Volvamos, Gonzalo. Johnny. Dale. Gonza, Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, obviamente una noticia de fuerte impacto como venían bien mencionando y repasando recién. A ver, importante también remarcar que esto fue liderado por los Estados Unidos. La Argentina no formó parte de estas negociaciones en detalle hasta prácticamente que estaba consumada la salida de los 5 asilados o refugiados en la embajada. Fue una operación directamente coordinada por el Departamento de Estado desde Washington, supervisada por Marco Rubio. Recordemos que los primeros días de gestión de Donald Trump envió Trump a Venezuela a uno de sus principales alfiles para la región, que es el enviado especial que tiene para Venezuela, y se llevó de regreso a 5 norteamericanos que estaban detenidos en aquel momento en suelo venezolano, y desde ahí, según confirman, empezaron las tratativas y las negociaciones para intentar sacar del país a los asilados, a los refugiados. Nicolás Maduro está en este momento en Rusia. Algunos reportes dan cuenta que no se fue solo, o sino con una delegación muy amplia para participar el Día de la Victoria en Moscú. Así que lógicamente horas importantes en Venezuela. No, Bien. te quería preguntar esto, Gonza, Caro, lo que estábamos charlando con Diego. Por un lado, a mí me produce una alegría extraordinaria. Por otro lado, preocupación por la reacción que va a tomar ahora el dictador Maduro. Porque claro, ¿qué puede llegar a alegar, Caro, Gonza? ¿Invasión? Puede llegar a decir, esto fue una invasión exterior de los Estados Unidos al territorio soberano, al territorio nacional. yo te diría que lo que yo observaría mucho
es primero un proceso de purga interna hacia adentro del régimen. Miren, si el régimen es sádico con los presos políticos, con los extranjeros detenidos, con los militares que ellos consideran traidores, con olvidate. aquellos que forman parte de sus filas, no les puedo explicar lo que les puede pasar. Hay un centro de detención específico para... No es helicoide, es otro. Bueno, por ejemplo, La Tumba. Le llaman La Tumba a un centro de detención donde, por ejemplo, han llevado a quienes consideran traidores dentro de sus filas. Realmente han sufrido cosas irreproducibles algunas personas que han sido acusadas de traicionar las filas del chavismo. Y incluso quienes se han quebrado muchas veces y han colaborado desde el exilio han sufrido, por ejemplo, el asesinato de algunos de sus más estrechos colaboradores dentro de Venezuela. Esto lo digo conociendo algunos casos muy específicos y puntuales. También hay que monitorear muy de cerca lo que digan los organismos de derechos humanos, los pocos que tienen acceso a algo de información sobre los centros de detención, sobre un recrudecimiento de la situación de maltratos dentro de los centros de tortura del régimen. Porque para mí lo que hay que subrayar es que cuando Maduro volvió a ganar en las elecciones, pero explícitamente ya Fraudulenta. abiertamente fraudulenta, sobregiró y aceleró el régimen. claro. Ya no tuvo problema en que le digan que era una dictadura. Y si Así nunca lo mostró abierto no mostró las asumió actas, que era ¿no? eso. Claro. Y aceleraron. A punto tal, perdón compañeros, que el país que asila al presidente electo de Venezuela es un país gobernado por el Partido Socialista, que en acuerdo con el PSOE eligió recibir a España. Edmundo González. Ya a Maduro no lo bancan ni los socialistas. Ese no es un dato menor. Es cierto. Sí. Hablando de Edmundo González Urrutia, una pregunta para Carolina. Ayer justamente salió un comunicado Sí. de que había sido hospitalizado por un problema de presión arterial. ¿Pensás que eso fue una parte del operativo para distraer? No lo creo, porque fue el propio Edmundo quien comunicó cuál era su estado de salud, dando cierta tranquilidad. El régimen ha operado mucho sobre este factor que tiene que ver con la salud de Edmundo González Urrutia, intentando instalar que era una persona débil. También lo hizo durante la épica y casi imposible campaña de la oposición previo a las elecciones del 28 de julio. Sobre la participación de España en el asilo a Edmundo González Urrutia, quiero decir que también hay ciertos cuestionamientos sobre la manera en la que se da ese asilo, porque la salida de Edmundo se produce en medio de un contexto de extorsión. Entonces hay quienes Sí. cuestionan un poco el rol del gobierno español. Pero ¿Me permiten? más allá de eso, Sí. la situación que nos convoca hoy a esta conversación tiene que ver, obviamente, con, para mí, un momento bisagra en toda la historia reciente, al menos de la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Sumamos a Elisa Trota, Sí, claro. que fue embajadora, recuerda, en Argentina. Viene peleando por una Venezuela libre hace mucho. Elisa, ¿cómo estás? Hola Diego, hola Carolina, ¿cómo les va? Muy emocionada, realmente. ¿Qué nos podés decir de esto? ¿Qué sabés? ¿Qué información te llegó? Mira, la información que manejamos es la información oficial del secretario Marco Rubio, que deja ver que fue una operación enmarcada, entendería que con cierto riesgo, pero sin lugar a dudas con mucha valentía por quienes la llevaron a cabo, pero sobre todo por los asilados, que básicamente fueron prisioneros políticos por más de un año, personas que estuvieron constantemente expuestas al asedio, a la persecución incluso de muchas de sus personas cercanas que no tuvieron la posibilidad de recibir medicinas y alimentos como correspondía, y además que, como todos sabemos y lo hemos venido denunciando, estuvieron sin agua, sin luz, pero que se mantuvieron firmes. Y ver que esto sucedió en Venezuela, en ese país en donde poco a poco nos vamos acercando a la libertad de todos los venezolanos, que hoy es la libertad de estas 5 personas, sin lugar a dudas nos llena de una profunda emoción. Bien, tenemos un número, hay un estimado, Caro, le pregunto a Elisa también, de rehenes, de presos en Venezuela. Cerca de 900 según la última el último dato, el último relevamiento del Foro Penal Venezolano, la organización que Preso sugiero político, sigan para ¿no, Caro? esto. No sé si, Elisa, vos tenés algún dato diferente, pero es cerca de 900, ¿no? En total.
Sí, así es. Incluso esa es la información que manejó directamente María Corina en su tuit, en donde confirma la liberación, el rescate de alguna manera de los asilados en la Embajada de Argentina. Habla exactamente de 900. Ella dice héroes presos por la tiranía venezolana, en donde además hay que recordar que se incluyen muchísimos extranjeros, por supuesto Nahuel Gallo, pero muchísimas personas de distintas nacionalidades que están siendo utilizados como rehenes, como prisioneros de cambio, y que lo que sucedió hoy, para mí, de alguna manera, lo que dice es que no estamos dispuestos a arrodillarnos a un régimen que pretende utilizar a los presos políticos como fichas de cambio. ¿Se sabrá algo del paradero de estos 5 refugiados en la Embajada Argentina? Están en Estados Unidos al parecer. ¿Qué crees que puede pasar con ellos? Bueno, si están en la embajada, en Estados Unidos, como bien lo dice el secretario Marcos Rubio, evidentemente están a resguardo, evidentemente, como lo expresa él, Estados Unidos tuvo un rol importante en esta liberación, y yo creo que lo más importante en este momento es que están en libertad. Imaginemos a personas que estuvieron sometidas a este asedio y esta tortura hoy en libertad. Imaginemos que ellos puedan hoy afirmarle a todas las personas que más quieren, después de tanto y de tanto resistir, que están en libertad. Y yo creo que eso en este momento es a lo que nos tenemos que enfocar. Elisa, muchísimas gracias. Johnny, gracias también. Abrazo enorme, Diego. Sí. ¿Qué hacemos con Carolina? ¿Se queda un ratito y se tiene que ir? Se tiene que ir.